oyentes y televidentes del programa Abriendo Caminos, el programa número 1 de la televisión intercultural. Hoy, desde el bar restaurante Rafa, ubicado en pleno corazón de Las Arenas, estaremos entregándoles una charla muy interesante, una charla dirigida a empleadas y a empleados del hogar y a empleadores también. Estará para resolver y despejar toda duda, toda pregunta, toda inquietud, el experto en la materia, Jesús García de Cos, que en breve estará aquí en Abriendo Caminos. Bueno, para esta charla nos acompaña hoy Jesús García de Cos, que además de abogado laboralista y compañero de UGT, es un buen amigo de esta agrupación. La verdad es que consideramos que es la persona más adecuada porque bueno, ya vais a ver que es una persona muy accesible, muy didáctica y sobre todo espero que además de todo lo que él os pueda contar, sobre todo que al final aprovechemos la ocasión para poder consultarle en libertad todas las dudas, todas las cuestiones que tengamos y sobre todo que la sensación que tengamos al salir de aquí es el decir, bueno, pues oye, me ha merecido la pena este rato de hoy a la tarde bueno, porque tengo un poco más claras las cosas en la cabeza. Vale, bueno, pues muchas gracias a todos y a todas. Y sobre todo que no se aburra. Lo primero que os quería decir es dar las gracias por acudir. Es una charla que me parece interesante porque yo he trabajado mucho en UGT con trabajadoras inmigrantes, he sido coordinador de migración en servicio doméstico y la verdad es que la sensación que tenía es que no era el mejor servicio. En el sentido de que las condiciones laborales no eran las mejores. Mal pagadas, con muchas horas, muchos abusos. Yo iba a muchos temas, conciliación. Recuerdo el caso de una chica paraguaya que la despidieron y todavía en el acto de conciliación con un desprecio una persona la dijo que recoja todas sus mierdas. Le dije, perdona, pero las personas no tienen mierdas, tienen cosas. Eso lo quería decir. Yo he trabajado mucho, tengo muy buenos amigos en la cuadrilla, tengo un amigo boliviano y para mí es un placer estar aquí. Y ya para empezar, os quería preguntar ¿cuántas personas trabajáis en servicio doméstico? ¿Y qué opinión os merece? ¿Quién se atreve a decir uno? ¿Es bueno, malo, regular? Venga, una variante. Fatal. Fatal. Fatal, ya está dicho. ¿Hay alguien que tenga contratado a alguna persona en casa? ¿En servicio doméstico? Bueno, pero vosotros no vais porque sois buena gente. Mirad, el otro día tuve una reunión en el gobierno vasco, y yo suelo reunirme en la mesa de diálogo social, y había aproximadamente unas 16.000 personas dadas de alta en la seguridad social. 8.000 eran las antiguas y 9.000 las nuevas. Esto quiere decir que mucha gente no ha dado de alta a las empleadoras y se están produciendo despidos. Cuando en realidad es un régimen muy sencillito, muy sencillito, muy sencillito, y la gente está muy mal informada, muy mal informada, porque se piensan que van a pagar mucho cuando es mentira. Aparte de una serie de bonificaciones que tienen, el gobierno vasco, es una noticia de prensa, va a sacar una ayuda a las personas que tengan contratadas, y es conveniente que se lo digáis, de 2 millones de euros. Mirad lo que supone, Dado que la seguridad social ya bonifica el 20%, es decir, de lo que pagan la seguridad social se les descuenta un 20%, con esto se les va a descontar un 30%. Así que una familia normal va a pagar muy poquito de seguridad social. Entonces, si os quería comentar de dónde viene esta reforma. Mirad, teníamos un Real Decreto, que es como un reglamento que regulaba la relación del 85, y que la verdad era un desastre, era malísimo. Las condiciones eran malas, y yo que soy sindicalista, porque trabajo en un sindicato, por lo menos este mes que viene, luego ya veremos, llevábamos reclamando muchos años, desde el 95, que eso se incorporara al régimen general, porque por ejemplo la baja no la cobrabais hasta el día 28, eso ya ha cambiado, ya se cobra desde el día 3. No teníais derecho a mutuas, para los subsidios yo recuerdo que para las chicas que se quedaron embarazadas tenías que ir a la seguridad social y pegarte casi con el que estaba allí, porque te decía que no sé qué, etcétera, etcétera. A raíz del 2006 ya se inicia con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero un tímido avance que cristaliza en el 2011 en un acuerdo. Es un poco chapa esto, es historia. Al final la historia es que a mí me gusta, lo siento, lo tengo que pegar. En el 2011
Juan José Luis Rodríguez Zapatero, se decide que se incorpora al régimen general. Y esto es muy importante. Diréis por qué. Porque antes, muchas veces, si trabajabais en varias casas, ¿cuántas habéis trabajado en varias casas? Tú has trabajado con las dos. Pues teníais que pagar vosotros la seguridad social, los 130 y pico euros. 660 y pico al final, sí. Y muchas veces no os lo querían ni pagar aunque trabajabais en la casa. Ahora no. Esta ley lo que hace es equipar a todos los trabajadores. Os considera trabajadores por cuenta, trabajadoras, en este caso por cuenta ajena. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la cotización que vais a pagar es muy poquito, es un 3 y pico %. El empresario va a seguir pagando prácticamente, en este caso el empleador, porque no es un empresario, va a seguir pagando muy poquito también con estas bonificaciones. Y yo creo que no se han informado, no se han querido informar, tengo que ser un poquito crítico. Tengo que ser un poquito crítico. Porque las estimaciones que tenía el gobierno vasco es que 90.000 personas trabajan en servicio doméstico. En Euskadi, es decir, en el resto de España podemos hablar fácilmente de 800.000. Es decir, son muchas. Y es muy poquito lo que se va a pagar. Esta incorporación también conlleva una serie de derechos. Es decir, derechos, lo único que no conlleva es el paro. Pero hay una disposición que dice que se estudiará, aunque yo francamente no creo que cobréis paro, porque este gobierno no va a cobrar paro. Directamente os lo digo, no es porque sea esta casa, sino porque es así. Este no está interesado en que cobréis paro. Es una reivindicación que también hicimos y que, bueno, pues no se lleva a cabo. Luego teníais lo que llamáis 2 medias pagas. Ahora, por lo menos, la media paga, que os lo voy a explicar luego, tiene que ser el SMI. En este momento, 631 con algo, con 40 creo que es. Eso es lo que os tienen que pagar como mínimo. El otro día tenía un caso de una chica que vino por allí, tenía un problema y me dice, es que no me quieren pagar la paga esta. Dice, me quieren pagar media paga. No, por lo menos el salario mínimo. Claro, estará en función de si trabajas interna o no interna. Pero si trabajas, por ejemplo, 8 horas, te corresponde el salario mínimo, que son 641,40, pero no la cabeza. El resto, si cobréis 800, 900, lo que cobréis, hay que negociarlo. A mí eso no me gusta. A mí eso no me gusta. Pero reconozco que por lo menos se reconozca la paga del salario mínimo es muy importante. Es importantísimo. Y ya sin más preámbulos, pues os lo voy a intentar explicar, porque es que los abogados somos pesados hasta decir basta. Lo más claro que pueda. Mirad, se considera que una persona es empleada de hogar, o empleado, que yo conozco, el que concierte un contrato, porque ya es un contrato, con una nómina, que os voy a enseñar luego los modelos y los contratos para que veáis que hay contratos, hay nóminas, hay modelos de finiquito, que antes ni siquiera se hacían, simplemente te doy esto y lárgate, no es así. El que se concierta entre un empleador y un empleado, por cuenta de aquel. Por cuenta de aquel, es decir, va a ser como vuestro empresario, para que os hagáis una idea. Prácticamente es como hasta ahora, pero mejorado. Y mirad, también nos dice el decreto que se considera empleado al titular del hogar familiar. En los contratos que firmabais siempre os ponía titular del hogar familiar. Y esto es una cosa que no es que me guste mucho decirlo, lo del titular del hogar familiar. Pues un hombre, pues una mujer, puede ser lo que sea, pero en principio ese va a ser vuestro empleador. Va a ser vuestro jefe, entre comillas. Como yo tengo los míos, que tengo 12. Es que yo tengo unos cuantos. Y cuando se realice en 2 o más personas, serán los 2 empleadores. Antes, cuando trabajabais en 2 casas por horas, teníais 2 empleadores, pero ellos no tenían obligación de pagaros la seguridad social. Ahora sí. Os la tienen que pagar los 2, aunque vosotros pagáis muy poquito. Vais a pagar algo muy poquito, pero ellos os tienen que pagar los 2, no como antes, que os teníais que pagar los 160 y pico, porque cada año los boletines os iban subiendo. Tengo que ir a pagar, me decían a mí, tengo que ir a pagar. Trabajo unas horitas y tengo que pagarlas yo. ¿Qué se considera, sobre todo, servicio doméstico? Y esto es muy importante, porque a veces una empleada de hogar se convierte en chica para todo, y no es chica para todo. No es chica para todo, es para una serie de cosas. Mirad, son las tareas domésticas, pues puede ser planchado, puede ser cocina, puede ser limpieza, etc. La atención a los miembros de la familia, guardería, jardinería, conducción de vehículos, etc. Es decir, había chicos que yo conozco que eran choferes y les tenían dados de alta como empleados del hogar.
Y es así, eran empleados de hogar. ¿Qué no se considera servicio doméstico? Y aquí igual lo que os digo os va a chocar, pero por ejemplo no se considera el cuidado de personas dependientes. Es decir, aquellas personas que tengan reconocida dependencia no se considera servicio doméstico. Evidentemente esto se va a seguir haciendo, porque lo sé. Es decir, no es lo mismo cuidar a un anciano, como os he dicho aquí, una persona que esté bien, que una persona que sea dependiente. ¿Sabéis un poquito lo que es una persona dependiente? Es una persona que tiene reconocido un grado de discapacidad. Puede ser mental, puede ser física. Esas son las personas dependientes. Pero esas personas el reglamento lo excluye. ¿Por qué? Porque está habiendo muchos abusos. Otra cosa es que se siga realizando, que se va a seguir realizando. Es una cosa que doy por hecho. Pero este reglamento lo excluye. Y yo creo que está bien. ¿Sabéis por qué? Porque muchas veces había abusos. Yo os voy a poner muchos ejemplos, porque he vivido muchos. La verdad que es el campo que más he tratado. El de las chicas, mujeres que trabajan en el servicio doméstico. Recuerdo una chica, paraguaya también, que es muy amiga, que trabaja, se llama Maribel, trabajaba por 900 euros cuidando a 2 personas mayores con Alzheimer. Las que trabajáis sabéis que eso es una pesadilla. Bueno, pues lo que intenta el reglamento es precisamente corregir abusos, porque ha habido muchos abusos y hay que ser claro en este tema. Es decir, los empleadores tienen que saber sus derechos, pero también sus obligaciones. Y las empleadas tenéis que conocer vuestros derechos, pero también las obligaciones. Así que el reglamento dice que los cuidadores no profesionales en situación de dependencia no son empleados de hogar, son cuidadores profesionales. Entonces, para esto hay que tener unos determinados requisitos. Ahora se están habilitando para que podáis, si queréis ser cuidadoras profesionales, sacaros la posibilidad. Es un poco más complejo de explicar porque son certificados de profesionalidad. Esto viene de una ley del 2002, de certificados de profesionalidad que habilita. Si estéis interesadas, podéis preguntar tranquilamente en cualquier sindicato, no solamente en el mío. Es decir, yo no os voy a vender mi sindicato, pero podéis preguntar si queréis sacarlo. Pero esto lo excluye. Sé que se va a seguir haciendo, pero lo tengo que contar. El contrato se va a realizar de varias formas. Mirad, se puede hacer directamente, se puede hacer a través de un ETT o a través de una agencia privada de colocación. Supongo que vosotras contactaréis directamente. ¿Cómo se han contratado? A través del INEM, a través de otras cosas, a través de conocidos, a través de conocidos. Bueno, pues aquí nos permite las agencias privadas de colocación también. Yo os iba a dar una idea, que no sé qué os parecerá, pero hay agencias privadas de colocación, yo estoy en contra de ellas por motivos personales e ideológicos, porque me parece que las personas es mercantilizarlas. Yo creo que primero están las personas y luego los mercados. Pero se me había ocurrido, en su momento lo vi, que quizás las trabajadoras del hogar podríais formar una cooperativa donde podríais vosotras mismas gestionar el trabajo. Es una idea que tenéis que explorar con el tiempo y valorarlo, es decir, sobre que os están contratando, os pueden contratar otras, ¿por qué no crear nosotras algo que nos permita ayudarnos entre nosotras y contratarnos? Ya se está haciendo algo de esto en Madrid. Yo hace poco tuve conocimiento de que un grupo de personas, porque la mayoría que trabajan en servicios domésticos son personas inmigrantes, que habían decidido, decir, bueno, pues para que nos contraten otras, creamos nosotros una cooperativa y contratamos. Y se han creado 4 agencias privadas de colocación dedicadas exclusivamente al servicio doméstico. Yo las que conocía antes, no eran un desastre. Pero un desastre, no puedo asegurar. Ahí no había ningún tipo de respeto por los derechos ni nada. Las que se están creando ahora, bueno, yo digo que yo me pongo por motivos ideológicos, pero considero que a las trabajadoras nos convierten en mano de obra, en mercado, pero, mercancía, perdón, pero bueno. Pero es una idea que podéis explorar. El tema de constituiros en cooperativas, informaros, etcétera, 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 y ser vosotras mismas las que busquéis los trabajos. No sé qué os parece. Es una idea. Yo lo dejo caer. Luego ya cada uno que haga lo que quiera. El contrato se puede seguir realizando de 2 formas, de palabra o por escrito. Mi consejo es que lo hagáis siempre por escrito, porque las palabras se las lleva el viento. El papel, si figura en el papel lo que os van a pagar, eso no se puede mover. Si te digo, yo te voy a pagar 500 por 3 horas, y luego te digo, no, es que te voy a pagar 300, no lo puedo probar. ¿Por qué? Porque antes no podíais ir a la inspección de trabajo, pero ahora sí. Mira, la inspección de trabajo es un cuerpo de más de 100 años que está para proteger a los trabajadores y trabajadoras de los abusos de los empresarios. Entonces, si se dieran casos de abuso con los contratos, se va a poder demostrar. Si yo os digo de palabra
que os voy a pagar y luego no os pago, no lo puedo demostrar. Así que el contrato siempre por escrito. Luego veremos los modelos. Cuando la duración del contrato, también tenéis que saber, sea superior a 4 semanas, tenéis que recibir información sobre las partes del contrato. Y diréis, ¿qué me estás contando, tío? Pues os lo voy a explicar con un ejemplo. Este es un contrato temporal, empleada de hogar de 1 año, por ejemplo, y os tienen que informar quién es el titular del hogar, los datos de la empresa, que pone ahí arriba. Os tiene que informar de los datos de la cuenta de cotización, es decir, por dónde le están descontando a él. Eso es el número de seguridad social, porque aquí no es como las empresas. Os tiene que informar en qué domicilio, es decir, si trabajáis en un domicilio, que no os manden trabajar en 20. Yo recuerdo el caso de un chico que estaba trabajando, boliviano, trabajaba en casa de un señor, al final le tuvimos que ir al despido porque fue una relación, el chico horrible lo que hizo, y cuando se iba de vacaciones le llevaba, no, yo tengo aquí un domicilio, y cuando usted se vaya de vacaciones yo no me tengo que ir. Y os tendrá que informar también qué categoría tenéis, que es la de trabajo de hogar, cuántas horas trabajáis, si es a tiempo parcial, si es a tiempo completa. Os tendrá que informar también de las vacaciones que tenéis derecho a 30 días. Os tendrá que informar de si tenéis periodo de prueba o no, porque podéis estar a prueba durante 1 mes, 2 meses o 3, dependiendo del tiempo. Os tendrá que informar de lo que vais a cobrar, salario cierto que se dice. Y os tendrá que informar también de si es familia numerosa o no, porque se va a bonificar más. Si las familias son numerosas, de la seguridad social no pagan ni el 45%. Se entiende familia numerosa, padre y madre 3 hijos, o padre o madre y 2 hijos. Esto es una reforma. ¿Qué tal? ¿Os lo estoy explicando bien o estoy durmiendo? Cuando os durmáis me dices, me he bostezado a alguien y se lo he dicho, ¿lo puede decir Inés? ¿Qué te pasa? ¿Te aburro? Esto es un poquito. También tenéis que saber la jornada, es decir, si estáis 4 horas, 4, que no sean 7. Hay una cosa que se llama tiempo de permanencia. ¿Cuántas estáis internas, por curiosidad? ¿Algunas estáis internas? Estás interna. Hay una cosa que se llama tiempo de permanencia, es decir, tú estás en casa, pero no tienes por qué trabajar. Tú puedes abrir la puerta si llamas, pero nada más. Eso es tiempo de permanencia, no es tiempo de trabajo efectivo. Es decir, tú estás en casa porque tienes que estar, porque eres interna, pero no significa que tengas que trabajar. Eso ya te lo voy a comentar un poquito más detalladamente. También os tienen que informar sobre el salario en especie. Hay algunos empleadores que les permite descontar, si os dan habitación por dormir o comida, os pueden descontar algo del salario. Antes era un 45%. Esto se ha bajado a un 30%. Un 45% era una machada. Yo tengo una amiga boliviana que le daban de cenar lo mismo que de comer. Cereales. Sí, es cierto, es cierto. Además esa señora, tuve yo un enfrentamiento cara a cara con ella, con la empleadora. No todos son así, Yo conozco gente que tiene en casa empleadas y son fabulosos. O sea, que luego tuvo Marlene, vamos, el chico fabuloso. O sea, le hizo un contrato que, para regularizarla, fabuloso. Os pueden descontar, que lo sepáis, no es habitual, pero os pueden descontar hasta un 30% del salario, por alojamiento y manutención, pero no más. Si se dice, no, te estoy pagando 1.000, pero te voy a quitar 600, no he ganado. Es decir, esto es un 30%, usted podrá quitar hasta el 30%, pero más no. Esto no se puede cuantificar, evidentemente queda a criterio del empleador. No es habitual tampoco que descuenten, pero puede pasar, lo tenéis que saber. También tenéis que saber la duración y distribución de los tiempos de presencia, es lo que te he dicho. Es decir, si tú estás en casa 24 horas, 24 horas no vas a trabajar. Todos somos humanos y tenemos que comer. Por lo menos 2 horas para cada comida, aunque el desayuno lo hagas en media. Si tú tienes que estar por la mañana 6 horas y por la tarde otras 6, todo el tiempo no estás trabajando. Eso se llama tiempo de presencia, pero no quiere decir que tengas que trabajar. Ahí se realizan actividades como abrir la puerta, hacer alguna cosita, pero no es propiamente trabajo. Es muy importante, Esto es importante que lo hacéis, porque si no al final os convertís en trabajadoras de 24 horas. Y no es así. Y finalmente, pues el régimen de pernoctas, si tenéis que dormir o no en el domicilio, sobre todo las internas. Las internas son las que se quedan en casa, las que tienen que dormir y las que tienen que, bueno, pues que estar ahí. Entonces hay que decir, antes eran 9 horas, ahora son 12 horas de descanso.
Antes entre jornada y jornada solo las dejaban dormir 9 horas, no podían más, son 12 afortunadamente. Las personas pues se cansan, entonces tienen que descansar, ¿no? Entonces hay que descansar. La duración del contrato, pues pueden hacer el contrato por el tiempo que quieran. Puede ser 6 meses, puede ser 1 año, pueden ser indefinidos. Pero eso también tiene que estar en el contrato. No basta decir, no, yo te voy a hacer indefinida, pónmelo por escrito. Todo por escrito, Aquí las palabritas se las lleva el viento, como dice la canción. Pues es importante que lo sepáis. Y lo que os contaba, el periodo de prueba, en vuestro caso, no puede pasar de 2 meses. Si os quieren hacer un periodo de prueba de 3 meses, de 4 meses, de 5 meses, de 6 meses, no. 2 meses máximo. Tienes una prueba de 3 meses, no, oiga, no. El decreto nuevo dice que son 2 meses, que son 2 meses exclusivamente. En el periodo de prueba, no se os lo han contado, se puede despedir a una persona sin necesidad de decir nada, simplemente te despido porque me da la gana. Es así, es por ley, me puede pasar a mí, me puede pasar a cualquiera de los que estamos aquí. Y no te tienen que indemnizar, eso sí lo tenéis que saber. Entonces, el periodo máximo es 2 meses. Mi opinión es que intentéis atar los periodos lo más corto que podáis, 1 mes, o si tenéis referencias, presentar referencias para que no se haga valer la prueba. Porque hay empleadores que son muy listos también. Hay muy buena gente. Yo, mirad, tengo un tío que está, pues el hombre incapacitado, y la verdad que es un tío estupendo. No es porque sea mi tío, pero es así. Y hay gente que es muy buena, pero otros no. Es como en la vida, nos vamos a encontrar con personas buenas y malas. Entonces siempre es bueno que si tenéis referencias digáis, yo es que puedo demostrar que he trabajado en tantos sitios y no necesito periodo de prueba. Eso al final hay que negociarlo. El salario mínimo al que vamos a ir, vamos a ver. Cuando estáis trabajando en las casas, el decreto es un poquito confuso aquí, pero dice bien claro que tenéis que cobrar el salario mínimo en cómputo anual, que son aproximadamente unos 9.000 euros, en cómputo anual. Esto es para personas que trabajen 8 horas. Este año el gobierno, pues en una decisión brillante, por no decir idiota, decidió no subir el salario mínimo. Tenemos el salario mínimo más bajo de toda Europa, que está en 600 y pico euros, es muy poquito. Pero por lo menos garantiza eso, es decir, antes se podía pagar por debajo del salario. No es una cantidad alta, es decir, no es un sistema que me guste, pero comprendo que lo ha mejorado bastante. Por lo menos establece una persona 8 horas tiene que cobrar el salario mínimo en cómputo anual, a 14 pagas nos vamos, no 12, 14. Y eso en las medias pagas, olvidados, si trabajáis 8 horas, olvidados. Aquí tienen que ser 14 pagas de 600 y pico euros. 631 con algo creo que está en este momento. Y eso es lo que tenéis que decir, no, yo en 14 pagas suelen unos 9.000 euros, aproximadamente. Si trabajáis por horas, ya no, es decir, si trabajáis por horas, si tenéis 300, la paga extra sí va a ser de 300, aquí ya no hablamos de medias pagas. Es decir, lo que tenemos que hablar es si yo cobro 300, 300. Otra cosa es que nos paguen más del salario mínimo en la paga extra, ahí lo vamos a tener que pelear, porque por lo menos el salario mínimo lo tenemos garantizado, pero más no, eso ya lo tenemos que negociar. Dice que por debajo de dicha cuantía del salario mínimo no se pueden realizar descuentos en especie. Es decir, si os pagan el de menos que el salario mínimo y os dice te voy a descontar el 30%, tenéis que decir que no, que lo dice la ley. Que si me pagas menos que el salario mínimo no me puedes practicar ningún tipo de descuento. Porque suelen descontar por comida y por alojamiento. Entonces, si pagan menos de ese salario mínimo, no os pueden descontar nada. ¿A ti te descuentan que estás interna algo por el alojamiento o la comida? ¿Te descuentan algo por alojamiento o comida? Bueno, entonces bien, me alegro. Entonces parece, ya luego me dirás a qué tal son. Es decir, lo que os contaba es que es a 8 horas salario mínimo, como mínimo. A partir de ahí, para arriba. Si trabajamos por horas, no. Ahí es ya lo que seamos capaces de negociar. Si nosotros, por ejemplo, cogemos 3 horas y pactamos 100 euros, eso es lo que nos van a pagar. Evidentemente estaríamos mal pagados. Pero os pongo un ejemplo un poco tonto para que me entendáis. Tenéis derecho también a 2 pagas extraordinarias, como os he dicho, del salario mínimo. Y los que están por horas perciben una retribución global por las horas, que incluye la totalidad de los conceptos. Esto es un poquito lo que os he dicho. Si estáis
cobrando, por ejemplo, en una casa 4 horas y cobréis 300 euros, la paga extra tiene que ser de 300. Aquí ya no hay medias pagas, eso es muy importante. Yo cuando venían las chicas no es como toda la media paga. Pero no, es una paga extra, pero reducida a la mitad, porque lo decía la ley. Esto por lo menos es una cosa que os da más garantías. Y os tienen que entregar una nómina. No es como antes que no os daban nada. Esta es la nómina que os tienen que entregar. Cada mes. Cada mes. Cada mes os tienen que entregar una nómina como esta. Aquí tiene que figurar, luego os la voy a pasar para que la veáis, el empleador, trabajador, las percepciones, lo que os descuenta la seguridad social, que eso cotiza para la pensión futura, y también el líquido, es decir, descontado la seguridad social. Y os tienen que dar. Sí. Una pregunta, ¿cuánto cotiza una persona que